de la asociación Santicultura algunas ideas sobre las nuevas evidencias que hemos ido encontrando sobre sensibilidad química múltiple. Como sabéis, tanto la sensibilidad química como la electromagnética son las, en este momento, Marías de la medicina, porque no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, en este momento, las pacientes, aquí hemos puesto un ejemplo de los canarios de la mina, las pacientes estáis siendo un aviso de lo que está pasando en la sociedad. Sabéis que en las minas había unos canarios que se utilizaban para detectar cuando había una emisión de gas griso. Entonces, ellos morían antes que el resto. Ahora, por desgracia, por suerte, no hay la mortalidad, pero falta encajar muchas piezas del tema de sensibilidad química. Sabéis que tenemos experiencia de afectación en muchas mujeres y hombres y sabemos, y esto es evidencia, porque toda la batalla que tenemos ahora, los médicos que nos dedicamos a atender a pacientes con sensibilidad química, es que en los grandes hospitales, aunque reconocen la palabra, dicen que no hay ninguna evidencia científica. Entonces, es lo que intentaré romper en estos 20 o 30 minutos que tengo de exposición. Creo que no pueden decirnos ya que no hay evidencias, pero en nuestro grupo, como llegamos a esta enfermedad, fue a través de ver las personas, ahora se oye mejor, a través de ver las personas expuestas a insecticidas. Con estas personas desarrollaban síndromes respiratorio, neurológico, alteraciones del ciclo, síndrome de autoinmunidad, disrupción hipotalámica, pero el 85% del grupo que no habían tenido antes sensibilidad química desarrollaron sensibilidad química múltiple. Por lo tanto, sabemos que al menos unos productos que son los insecticidas pueden producir la enfermedad. Después sabemos más cosas, después hemos sabido más cosas. Un 83% de las personas seguidas de este grupo la desarrolló y el síndrome es peor en personas que sufrieron exposiciones repetidas a pequeñas dosis. A pequeñas dosis, las personas afectadas no se enteraban de que en su lugar de trabajo podía haber algún producto que les pudiera afectar. La definición está clara y no me entendé porque lo he dicho otras veces, pero ya hubo una conferencia de consenso en 1999 y en el 2005 Ortega Pérez ya en medicina clínica definió esta enfermedad como crónica con síntomas reproducibles que se producen por bajos niveles de exposición a múltiples sustancias que no están relacionadas químicamente y mejoran o desaparecen cuando son eliminadas alrededor de la paciente. Hay test diagnósticos, hay test de valoración de la enfermedad. El QESI es el que se ha validado en todo el mundo, o sea que hay QESIs traducidos al japonés, al holandés, a muchos idiomas, validado. Hay otros, el cuestionario de Barcelona, por ejemplo, y hago un pequeño homenaje al doctor Baselga y la doctora Paca López, nos sirve para identificar en un ambiente concreto, en una fábrica, en una oficina, cuántas personas han quedado afectadas después de haber estado expuestas a un producto químico. Pero el QESI es el que nos dice la gravedad de la enfermedad y al menos está validado y se pueden comparar estudios hechos en Japón con los hechos en otras partes del mundo. Y cito Japón porque en este momento creo que es el lugar del mundo en que mejor se está investigando la enfermedad. Y además han hecho una evaluación en este último año con los cambios que han pasado después de una década de detectar sensibilidad química múltiple. Dicen, como hemos avisado de que hay este problema, la exposición de los pacientes a insecticidas ha disminuido porque saben que no tienen que estar en contacto y tampoco tienen que ser fumadores pasivos o fumadoras pasivas. Por lo tanto, han disminuido estas exposiciones. Pero, en cambio, están aumentando la puntuación de los pacientes a intolerancias químicas y a los impactos de la vida diaria.
Y entre los pacientes hay un aumento de la prevalencia, además de la sensibilidad, de asma, de dermatitis atópica, de rinitis alérgica, de alergia a los alimentos, y en cambio les ha disminuido algo la fiebre del heno y la alergia a fármacos. En el estudio dicen porque los pacientes se abstienen de tomar todos los fármacos que les recetan los médicos, si no, probablemente esto no sería verdad. Pero bueno, lo han evaluado y han podido evaluar 10 años de evolución de la enfermedad. Y como factores iniciales o desencadenantes de la enfermedad, hablan de las exposiciones a rehabilitación de las casas, la construcción. En este caso, como los pacientes sabían que eso les afectaba, han disminuido estas exposiciones porque o no rehabilitan o cuando las rehabilitan no van a vivir a esas nuevas casas hasta que pasa un tiempo. Sabéis que la pintura, los paneles de madera, etcétera, pueden afectar, pues no van hasta que han pasado un año de haber hecho la nueva construcción. Pero en cambio aumentan de forma significativa los pacientes afectados por campos electromagnéticos, por perfume y por tratamientos médicos. Hay un estudio epidemiológico muy importante porque casi siempre los estudios eran con pocas personas, pero en Australia también han tenido en cuenta la enfermedad, han tenido en cuenta que se atienda a los hospitales mejor a estos pacientes, y Anne Steinman hace un estudio de prevalencia y efectos de la sensibilidad química múltiple, en concreto con 200.000 personas, haciendo un estudio y un cuestionario. Entonces, con un cuestionario ha hecho este estudio. Dice, el 6,5% de población ha presentado sensibilidad química múltiple diagnosticada médicamente. El 52% son mujeres. Antes habíamos dicho, son muchas más mujeres. Pues este estudio dice 52 frente a 48 hombres. O sea que los hombres también están afectados. Probablemente no lo deben decir o no lo explican, pero gracias. La sensibilidad química sería la respuesta al cuestionario. ¿Se considera más sensible a productos químicos diarios? Pues el 18,9% de la población dijo que sí. Y del grupo de personas con sensibilidad química múltiple, además, el 74,6% tenía asma, y de las personas solo con sensibilidad química, que no tenían el diagnóstico, el 56,5% también tenían asma. Sabemos que existe el documento de consenso en el Estado español, pero muy escondido en la página web del Ministerio de Sanidad. Muy escondido porque salió en el 2011, se pasó a las autonomías, pero de eso no se ha hecho nada más. Y entonces quiero recordar, porque siempre le hago un homenaje, a Iris Bell. Iris Bell, que todavía vive, fue la primera investigadora de Estados Unidos que desde el 1992 ya habló de que en estas pacientes con esta sensibilidad tan especial tenían una sensibilización neurológica en las áreas del mesolimbo, porque ahora parece que le hemos llamado sensibilización central como si hubiéramos hecho un descubrimiento. Pues el descubrimiento lo hizo ella en el 92, 95 y 98. El proceso de iniciación ya decía que era con dosis altas o pequeñas y repetidas, y que se alteraba el sistema nervioso autónomo, el inmune y el endocrino, la afectividad y la memoria. De eso que empezó en 92, ¿qué sabemos en este momento? En el 97, otros autores asociaron síndrome de sensibilidad química y fibromialgia y decían el predominio es muy unido. Las mujeres con fibromialgia también tienen sensibilidad química, y aquí hablaba de diversos productos: el tabaco, polvo, humos, productos de limpieza, perfumes y pintura. Y que la exposición a bajos niveles mezclaban a veces las tres patologías. Pero yo me voy a concentrar a partir de ahora en la sensibilidad química para decir cuándo tenemos evidencias de que está pasando algo en el sistema nervioso central. Sabemos que la exposición ambiental en las personas que estén muy estresadas, ahora veremos por qué, y que además padezcan algún tipo de morbilidad diferencial o carencia metabólica, este grupo de en medio son las personas que son más vulnerables a tener sensibilidad química múltiple. Y buscando hipótesis fisiopatológicas,
Ya vimos en el documento de consenso, esto está explicado, que no había evidencias claras de que había una alteración genética, ni tampoco de un trastorno psiquiátrico, a pesar de que hay muchas publicaciones desde el 87 al 2009, que sobre todo el grupo de Alemania está emperrado en decir que estas pacientes lo que pasa es que tienen una enfermedad mental. Después hubo, yo creo que uno de los primeros estudios, ahora he visto que no fue el primero, que de Ramón Orriols, aquí en el Valle de Brón, comparando pacientes con sensibilidad química con controles que no lo eran. Este es el trabajo en el Journal of Ciencias Neurológicas. Es un buen estudio porque es un caso control. Son pocos pacientes, pero el estudio es muy potente porque con una SPEC vieron cuando se exponían a las personas a nivel basal o cuando se las exponía a una sustancia química, cómo les cambiaba partes de su cerebro y qué flujo estaba más alto y en qué partes estaba más alto. Los casos de personas afectadas presentaban en zonas corticales de la zona parietal derecha, en los temporales y en la zona frontoorbital, una zona en que no había circulación de la sangre. O sea, la sangre disminuía al sentir el olor. La sangre disminuía en la frente, en las zonas de la parte central, son las zonas en contacto con el lóbulo detrás de la nariz, el hipocampo, el tálamo, son las zonas en que se une lo que sentimos con lo que pensamos. Por lo tanto, las zonas que pueden ser catalogadas de psicosomáticas, o sea, usted siente algo y enseguida tiene un mareo, o usted huele y enseguida tiene taquicardia. Por lo tanto, estas zonas, que son zonas del cerebro, son las que cuando la persona está en contacto con un olor tienen un exceso de circulación allí y en cambio no la tienen en la corteza cerebral. Por lo tanto, que habrá más confusión mental, dificultad de expresarse. Algunas me explican, ¿no? Es que no puedo pensar bien y eso se confunde con una enfermedad mental, pero es que hay una afectación neurológica y se afecta la función neurocognitiva. Este estudio lo tenemos dijéramos, lo pusimos poner en el documento de consenso, pero yo creo que los que estaban allí no se lo creyeron, porque había gente en este documento de consenso, compañeros médicos y médicas, que continúan poniendo que no hay evidencia científica de la sensibilidad química. Entonces, o este estudio está mal hecho, que podrían decir, no, mire, es que este estudio no está bien, pues entonces hay que repetirlos. Los estudios que tú crees que no están bien no los puedes desautorizar tan fácilmente, tendrías que haber hecho otro. Y entonces es lo que he buscado de estos últimos tiempos. Primero, relaciona la exposición a productos orgánicos volátiles con síntomas subjetivos como frecuencia cardíaca, monitorizados con Holter de pacientes con sensibilidad química múltiple. Y existe una correlación entre la presencia de los químicos y las alteraciones en la frecuencia cardíaca. Saben que que no todos los estudios han demostrado esto. Aquí sí que hay una controversia, pero aquí también hemos visto que en los estudios mezclan pacientes normales y trabajadores normales con trabajadores con sensibilidad química. Y entonces, cuando hacen la frecuencia de toda aquella población, han mezclado peras con manzanas, con lo cual no han podido demostrar que el estudio tenga validez. Y en los italianos, Micarelli en este caso, también ve que en las personas afectadas por sensibilidad química múltiple, cuando se utiliza un sonido, un ruido, tienen un problema en la supresión contralateral de este ruido, que es un sistema en el oído que nos protege frente a ruidos muy altos. Por lo tanto, son muy sensibles a los ruidos, a las voces y que también lo han contado muchas pacientes con sensibilidad química, pero que se les dice, son hipersensibles a todo. Por eso es una enfermedad mental. No, es una enfermedad neurológica. Tienen una hipersensibilidad al ruido. Y Viciano, que también es de este grupo, han hecho unos cuestionarios para la hiperacusia y hay una fuerte correlación positiva entre la sensibilidad química múltiple y los trastornos de la audición.
¿Por qué está pasando esto? Y aquí entramos en hipótesis de trabajo. Porque hay mediadores en el cerebro de las personas, esto ocurre en todas las personas, hay una serie de sustancias, pero sobre todo la CRH, que es una hormona que estimula la CTH, es la hormona del estrés en el cerebro. Y los estrógenos, que son mediadores de un producto que pueda entrar en el cerebro. Si estas dos hormonas están altas, tendrá más entrada este producto. O sea, una persona estresada y mujer que entre en contacto con una sustancia tóxica en el entorno, será más fácil que un hombre no estresado y varón que le penetre en el sistema nervioso central. Y este es el sistema nervioso central, donde hay los problemas, están en la zona del tálamo, la parte más íntima del cerebro, el hipotálamo, la hipófisis y la amígdala. Todas estas zonas centrales son donde, cuando hay persona estresada, mujer, le penetrará más el tóxico en su sistema nervioso central. Y entonces sabemos ya ahora que nuestra sociedad está rodeada de disruptores endocrinos. El profesor Olea hablará después de muchas cosas que él también me ha enseñado. Este es un dibujo de mi libro de Medio Ambiente y Salud, en la que aviso que tanto las dioxinas como los plásticos, retardantes de llama, paellas de teflón, bifenoles policlorados en las conservas, pesticidas, los hidrocarburos de los coches y los fitoestrógenos en forma de pastilla o los metales pesados pueden afectar la salud humana. Pero el estrés es solo hacer mucho trabajo o hacer mucho trabajo con unas condiciones determinadas. Aquí me enseñaron mucho Lundberg y Frankenhauser, que son un grupo de Karolinska. Cuando una persona denominamos que está estresada, cuando las hormonas de su glándula suprarrenal, cortisol, adrenalina y noradrenalina, se levantan por la mañana con el sol, pero no se acuestan con el sol. ¿Y eso ocurre diferente en mujeres y hombres? Pues ellos hicieron un trabajo en el que miraron el estrés percibido y las respuestas fisiológicas de mujeres y hombres que trabajaban en el mismo trabajo. Eran ejecutivas y ejecutivos suecos. Solo viendo el lugar de trabajo, cuando entraban a trabajar las ejecutivas, que salen en color azul, pues la tensión arterial de las ejecutivas suecas disminuía y la de los ejecutivos aumentaba. Y cuando estaban trabajando, las hormonas de los hombres surgían. Y con esta alteración en el sistema límbico se altera también la zona del córtex prefrontal, que está en la órbita, que hay más de 14 trabajos ahora en la literatura que nos dicen lo mismo, o sea que el oler te altera la función cognitiva de la frente y en cambio te altera la función emocional del sistema límbico. Y esta es la situación actual y hay muchos productos, el ruido, las sustancias químicas, la vibración, la luz, los campos electromagnéticos, el frío o el calor, que pueden alterar el cuerpo y le dan síntomas, pero estos síntomas penetran en la parte más íntima del cerebro y por eso yo en este momento diría que de todas las enfermedades de sensibilización central es la sensibilidad química y la electromagnética la que son más claramente de sensibilización central. Después, periférica también, y aquí se nos mezcla. En la fatiga crónica hay mucha alteración, cada día hay más artículos sobre los problemas de disfunción mitocondrial y de los vasos sanguíneos, y en la fibromialgia hay mucha más alteración muscular. En cuanto al tratamiento, hemos de actuar a todos los niveles que estimulen la cadena mitocondrial, mejorar el sistema redox, tanto con la vitamina B1 como el Wiquinol, como con la vitamina C, y vigilar el estado de la microbiota y vigilar también la anestesia. Y en la alimentación, rica en frutas y verduras por el efecto antioxidante, pero naturalmente en el caso de las pacientes afectadas y pacientes tenemos que recomendar la alimentación ecológica.
Y por último, hay una propuesta de protocolo de vigilancia de la salud ocupacional, porque han visto que los trabajadores y trabajadoras que trabajan en contacto con sustancias químicas o que se les coloca en el lugar de trabajo insecticidas y tienen más riesgo. Y se habla en este artículo del papel de los médicos y médicas, proponen una ruta diagnóstica y dicen que se necesitan especialistas en salud laboral sensibles a sensibilidad química. Creemos que especialistas en salud laboral y especialistas en atención primaria y en especialistas en secundaria, porque todos tenemos que estar formados. A Martini le doy un homenaje porque nos cita el documento de consenso y dice: unos autores españoles dijeron ya que esto era un problema, nosotros creemos que es un problema. Nada más. La presentación es exposición humana a contaminantes ambientales y algunas formas para evitarlo. El contenido es una introducción y el concepto de disrupción endocrina, que ya todos conocemos, algunos ejemplos de exposición inadvertida, como se ha dicho aquí, es decir, no profesional para la población general, consecuencias en la salud, que para mí es una novedad en la forma de ordenarlo y espero que sean ustedes o que seáis vosotros terriblemente críticos, porque me han obligado a darle la vuelta a todas las diapositivas, empezar con mujer, después con niño y niña y después con hombre, a ver si esto es un problema de género o no, y acabando con el principio de precaución. Empiezo dando las gracias por la última publicación que hicimos el 27 de noviembre en la víspera de Thanksgiving. ¿Se acuerdan que todo el mundo anglosajón, más los brasileños y otros países más, celebran el Día de Acción de Gracias? Y ese día, el día 27, miércoles, se publicó uno de nuestros últimos trabajos en una revista prestigiosa internacional y era la exposición de los niños de muy bajo peso, de menos de 1.500 gramos, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos al plástico. Y por eso quisimos aprovechar para que esa acción de gracias fuera una acción de gracias a estos niños que nos han ayudado. De bisfenol A y parabenos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, un estudio exploratorio de fuentes de exposición. Estas son las fuentes de exposición. Y esto nadie está avivado. Esto se nos ha pasado. Alguien se había olvidado de que lo más sensible que hay es un niño recién nacido con menos 3 meses, es decir, un 7mesino, y que se expone a todo tipo de plástico que nunca ha sido testado por su presencia en contaminantes químicos derivados del plástico. Yo utilizo de la industria del plástico una serie de recomendaciones que están por ahí presentando en forma de póster, como los tuyos, pero más bonitos, porque esto tiene más fondos. Y dice, los plásticos conservan los alimentos y evitan los desperdicios. Y se encuentra uno con imágenes tan maravillosas como esta de la calabaza envuelta en un polietileno. Pues esta es la imagen que a nosotros nos sorprende. Los recién nacidos envueltos en una bolsita de polietileno durante las primeras 24 horas, porque es un buen sistema para evitar la deshidratación. Bien. Al final, lo que hemos visto es que ese plástico no es inerte, va a tener unas consecuencias importantes en su vida y alguien debería de haber testado la calidad de esos plásticos y la transferencia al cuerpo humano antes de lanzarse tan alegremente a su uso indiscriminado. Bien. ¿Por qué empezó todo esto? Pues porque me fui con mis botes de sangre de enfermos de próstata a Estados Unidos en el año 88 y los llevaba en botes de centrífuga de un solo uso, de Corning, de tapón naranja, y todos resultaron altamente estrogénicos. Y después de 6 meses de locura, que ya me iban a echar de becario Fulbright, pues descubrimos que los botes Corning había decidido tratarlos con un antioxidante, que es el nonilfenol, para evitar el amarillamiento. Como dicen los ingleses, anti-yellowing, porque a los científicos no les gusta que los tubos de plástico se pongan amarillos. Y descubrimos que era un aditivo del plástico, formaba parte de la composición del plástico y es un enorme contaminante ambiental. Que la Unión Europea, año 88, que la Unión Europea ha decidido quitar del mercado el 4 de julio del 2019. 31 años después, sabiendo que es un compuesto hormonalmente activo que es responsable de que los peces del río Ebro, que pasa por Cataluña, las carpas sean indistinguibles los machos de las hembras, porque están feminizadas. Una enfermedad que está muy bien descrita en los ríos que tienen agua y que se llama imposex.
Como dicen los ingleses, dice la carpa, ahora no sé si tengo que hacer pis de pie o sentada. ¿De acuerdo? El caso es que este nonilfenol se sigue utilizando en la farmacología, puesto que es el único espermicida en la farmacopea española y está en los preservativos, en las esponjas, en los óvulos. Está en el tejido adiposo de todas las granadinas, que así lo medimos y lo describimos en el 2008, y no hemos tenido que esperar al año 19 para que el mayor estudio de casos y controles de cáncer en España identifique una potente asociación entre la exposición a nonilfenol y el riesgo de cáncer de mama. 31 años después, y dicen los autores del trabajo, que hay aquí varios de los institutos catalanes, que aún siendo la asociación estadísticamente significativa, es moderada. Bueno, esta es la gran enseñanza de disrupción endocrina. 31 años para demostrar que esto contribuye en un 20% al cáncer de mama, que no se ha hecho nada, que hay evidencia ambiental de daño y que todavía estamos esperando a ver si de verdad el 4 de julio del 19 se retiró del mercado, que no se ha retirado. Es decir, es una historia larga, larga, larga de fracasos, de evidencia y más evidencia, y como decían los anteriores ponentes, ¿qué más necesitas para tomar decisiones? Saben ustedes que es un problema grave, porque aumenta al 2,5% anual en España y en zonas sin industrialización, como es el caso de Granada. Y al final, cuando uno dice que es cáncer de mama para el año que viene, he buscado un pueblo, una ciudad de Barcelona que tuviera 33.000 mujeres viviendo. El Prat de Llobregat, para pensárselo, ¿eh? Y nadie más en el resto de la península ibérica. Pero eso es el problema de cáncer, que es una auténtica barbaridad en cantidad de enfermos. ¿Qué pasa con este nonilfenol? Para ir muy rápido. Puesto que este nonilfenol se describió como estrógeno en el año 36, ¿se acuerdan? Año 36, 1936, ya se sabía que el nonilfenol era un estrógeno porque está en una publicación en la revista Nature, que no es el suplemento de La Vanguardia, sino que es una revista científica en donde dietiletilvestrol o DES, bisfenol A o BPA y nonilfenol ya se describían como estrógenos sintéticos sin la estructura típica del ciclopentano peridofenantreno, que es el del colesterol. Pues bien, ese DES, que se sintetizó como una hormona, nos ha dado a nosotros la coartada para demostrar de que lo que estamos hablando es un problema serio, porque ese dietiletilvestrol se administró a 5 millones de mujeres por amenaza de aborto entre el año 45 y el año 71. Y las consecuencias son fundamentalmente en las hijas de esas mujeres, aquí está, que tienen, a ver si sale, vale, que tienen mayor riesgo de cáncer de vagina de células claras. Es un problema grave, muy grave, de salud pública, porque es el efecto transuterino y transgeneracional de exposiciones farmacológicas dadas a las mujeres embarazadas. Todos los países decentes tienen una cohorte de seguimiento DES, excepto el nuestro, que parece como si hubiera pasado desapercibido, aunque se considera más de 1 millón de mujeres tratadas hasta el año 78. Y en España se trataron las mujeres con Protectona o con Stilvan, y sería de recibo que a cualquier nuevo caso de cáncer de mama de una mujer nacida antes del año 78, su oncólogo le hiciera una pregunta: ¿sabe usted si su embarazo de usted fue complicado? Porque si fue complicado, a lo mejor está relacionado con la exposición intrauterina al dietiletilvestrol, cosa que no se está haciendo, desgraciadamente, y que debería estar incluido, puesto que es una de las causas conocidas de cáncer de mama por exposición intrauterina. Hay que recurrir, como decía ayer, a las sentencias de la Audiencia Nacional para identificar casos como estos de una chica que nace en el año 71, la madre sabe que ha sido tratada con Protectona, en el año 88 le diagnostican su cáncer de vagina de células claras, en el año 89 se viene a Barcelona, que es donde están los médicos listos, y en el año 96 muere de cáncer de vagina metastásico. Va a los juzgados y sí, le dice el juez, es muy probable que la Protectona sea causa de este desarrollo de cáncer de células. ¿De acuerdo?
dos sentencias. Digo, ¿cuántos casos de cáncer de mama hay escondidos en la población general por las exposiciones intrauterinas? Pues bien, gracias a este experimento que hicimos de forma legal con 5 millones de mujeres, no nos han cortado la cabeza, porque hay lo que ellos llaman la plausibilidad biológica de que las exposiciones intrauterinas tengan unas consecuencias graves. Nos interesan mucho estos compuestos químicos, sobre todo los derivados del petróleo, porque todo lo que vamos a hablar esta mañana y todo lo que se ha hablado hasta ahora son consecuencias del petróleo. Esto no viene de la nada, ni lo dan las plantas, ni se obtiene del maíz, ni del coco, ni el palmito. Estos son derivados del petróleo y, como dicen los de la industria de los plásticos no se preocupen, no van a agotar las reservas, porque solamente consumimos el 6% del petróleo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la producción mayoritaria de bisfenol A, que le hemos dedicado mucho tiempo, que es el padre de los dos grandes plásticos, el policarbonato y las resinas epoxi, y que se hace en la friolera de 500 millones de kilos en una factoría en Cartagena. Y tiene aplicaciones industriales como esta tan ambientalmente digerible, que es los molinos de viento. Y uno dice, ¿y por qué estará la fábrica danesa con lo limpios que son los daneses? Porque no la han puesto en Copenhague. Está en Daimiel, Ciudad Real. Dice, anda, con razón dicen que su país es verde. Y se han unido ahora a si las fábricas están en Ciudad Real, pues vale. Y entonces hacen palas de aerogeneradores de resinas epoxi basadas en bisfenol A, y a ver cómo eso es compatible con la sostenibilidad y la salud. Pero eso son exposiciones laborales que no nos interesan, porque estamos hablando de la población general. Y aquí hay algunos ejemplos de exposición a bisfenol A. El más llamativo de todos, la orden ministerial y la orden de la Unión Europea de que el 30 de junio del 2011 se prohíben por decreto los biberones de plástico policarbonato con los que os habéis alimentado todos vosotros, y que nosotros os dábamos todos los días confiando en que el plástico era lo más inerte que podía haber sobre la tierra, y teníamos una olla con todos los biberones que todos los días hervíamos, y la olla tenía un polvo blanco, y yo decía, mira, la cal, hasta que aprendí a decir, mira, el bisfenol A, porque cada vez que se calientan pierden una parte proporcional del monómero por efecto del calor. Y el 30 de junio del 2011 la Unión Europea dice, aunque no haya ninguna prueba de daño, lo vamos a suspender y suprimir porque puede estar causando daño en los niños. A ver, el otro día no me quedo con la gana de contarlo. Viene una periodista, bueno, y entonces está con su móvil, todas las preguntas muy formales, muy bien hechas, y al acabar los 45 minutos corta el móvil y me dice, a ver, ¿usted quiere decirme a mí que todo el marrón no lo hemos comido nosotros? Me dio hasta vergüenza, me puse colorado y le dije, sí. El titular que sacó al día siguiente dijo, los millennials a alto riesgo de enfermedad por las exposiciones desde el nacimiento. Porque lo que estamos describiendo aquí para estos chicos de pelo blanco o sin pelo es ya exposiciones de adultos. Y dicen, que estoy malito. Pero estos están desde el nacimiento. Lo que tenga que decir disrupción endocrina, a ver, Karma, está por venir. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora mismo es la anécdota. Porque le ha pasado a gente mayor. Bien, qué malito. Pero estos están desde que nacieron alimentados con su dosis diaria de bisfenol A en BPA Free. Este es como yo llamo, el biberón de los adultos, que la gente no lo identifica hasta que no lo pongo boca abajo, y que es otra forma del policarbonato, pero este en biberón para adultos. En todos los edificios oficiales, digo, con razón pasa lo que pasa, si están alimentados con esto. ¿De acuerdo? Y es tu dosis de bisfenol A que se identifica con el número 7. En el año 95, de gente que no había nacido, describimos que el recubrimiento interior de las latas de conserva es una resina epoxi y que tendría que controlarse. Y la Unión Europea nos dice, ya hemos regulado el bisfenol A en los envases alimentarios, fundamentalmente en las latas, y hemos regulado a la baja la cantidad que puede liberarse legalmente al líquido de cobertura en el 2006, en el 2008, en el 2010 y en el 2011. Y resulta que en el febrero del 18 definitivamente dicen, no se permitirá la migración de BPA desde los barnices o revestimientos para materiales y objetos destinados a entrar en contacto con preparados para lactantes.
Y ahora ya por ley, las latas de comida y los envases para niños menores de 3 años no pueden llevar bisfenol A. Y hay que explicarlo a los parlamentarios. Hay adultos que tienen niños dentro. Sí, se llaman las mujeres embarazadas. Si lo has prohibido para niños de 0 a 3 años, no tendrás que prohibirlo para el consumo de mujeres embarazadas, que es justo el momento de mayor sensibilidad, que nos lo está diciendo toda la historia, porque el bisfenol A pasa libremente la barrera placentaria. No habíamos caído en la cuenta. Francia en el 2018 dice: no queremos bisfenol A en ningún tipo de envase alimentario para ningún tipo de adulto, macho o hembra. Y nosotros estamos esperando a ver si en el año 19 se aplica, que le quedan 10 días, la regulación para niños menores de 3 años. Si tienes 3 años y un día, que te den. ¿De acuerdo? Y si eres una mujer embarazada, pues tampoco está bajo consideración. Un auténtico... El bisfenol A en los tickets, que ya nos amenazan que el día 1 de enero se va a producir la conversión definitiva. Van a desaparecer los tickets de caja térmicos. Van a buscar una fórmula distinta porque es una exposición directa térmica a bisfenol A. Lo han presentado los franceses. En el año 2013, 2 diputadas en la Asamblea exigen a sus compañeros que esto es un problema de exposición laboral a miles de mujeres jóvenes trabajando de cajeras. Se lo cargan en el 14, yo vengo corriendo a España a decirle qué estupendo, y diciendo sí, nosotros también tenemos un plan. Se va a aplicar el 1 de enero del 2020. Y ayer hacíamos el chiste de que probablemente en la noche del 31 toda Barcelona se va a ver recorrida por miles de camiones que pongan BPA Free, cambiando de todas las cajas registradoras de todo el país el BPA por el BPS, porque la mala noticia es esa. La alternativa se llama bisfenol S, que es lo mismo de tóxico que el A, pero no tiene regulación. Dices, pero tú no te puedes creer, esto no es sostenible. El otro día voy al supermercado, me da la señorita el ticket de caja, la veo embarazada y digo, enhorabuena, señorita. Dice, sí, estaba de reponedora y me han traído a la caja, para que no... Digo, ¿ha oído usted eso que están contando en la tele de los tickets de caja? Dice, ya se podían dedicar a estudiar cosas importantes y no dar la lata con esto. Vale. No, es que le da miedo a que quiten a las embarazadas de las cajas. No tienes que creer, esto no es cuestión de creencia. A ver, eso, déjame que te cuente lo de creencia, porque eso de la médica en el ambulatorio, sentada así, viene una enferma con sensibilidad química múltiple y dice, le tengo que explicar que nosotros no creemos en eso. Y le dice, si no es cuestión de creencias, es cuestión de evidencia. Se pueden identificar algunos de los plásticos en el número que tienen dentro del triángulo de reciclado, si es que van al contenedor amarillo. Si no van, uno no puede identificar si el relleno de tu colchón es una espuma de poliuretano riquísima en polibromado, porque ese, como no va al contenedor amarillo, pues no tiene un triangulito, ¿no?, que lo marque. Puesto que el PVC es rígido, que yo le cuento a la gente, ¿sabes cómo el PVC? ¿Has visto cuando va el fontanero a cambiarte las tuberías de desagüe del retrete y coge una sierra y empieza crac, 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 que es una cosa rígida? ¿Cómo es posible que esto sea también PVC? Gracias al su 30% de talatos. Es decir, la gran exposición al PVC no es al PVC, sino a que se flexibiliza con talatos. No nos gusta tampoco el 7, que es otros, porque identifica al PC, que no es el Partido Comunista, sino que es el policarbonato, ¿de acuerdo?, para los nuevos. Pues los estalatos están bajo control aparente, puesto que están prohibidos algunos de ellos en la adición a chupetes, tetinas y mordedores, y ya la Unión Europea aplicó el principio de precaución, pero están en el resto de los componentes. Y en un momento determinado, como el PET se llama polietilentereftalato, decimos, ¿será esto un talato? Compramos botellas en el mercado español de todas las marcas habidas y por haber y que acceden a cualquiera. Ahí hay una de Gerona y otra de Valencia, otra de Cuenca, y analizamos el contenido del agua y nos enteramos que en el mercado español el 80% del agua embotellada es hormonalmente estrogénica y el 43% antiandrogénica. Y decimos, tiene que ser algún componente de la botella. Inmediatamente se dan por tocados en su íntimo conciencia los del lobby del PET y nos hacen un inside visit y nos dicen, no,
el PET no es estrogénico, y es verdad, lo hemos testado y no es estrogénico, será alguno de los 600 aditivos con los que cuenta el que hace la botella para hacer el producto final. Un colorante azul, un resistente, algo que lo hace resistente al carbónico y a la presión, otro que tiene un filtro ultravioleta para que no se eche a perder la bebida puesta al sol, porque la botella final puede tener acelerante, antiespumante, antidegradante, antioxidante, antiozonante, agentes de soplado, retardadores de la llama, pero nosotros no sabemos nada más que en el culo de la botella pone un triángulo y dice PET. Inmediatamente cogen las botellas que nosotros hemos analizado, buscan a un grupo muy potente en una nación que se llama Cataluña, lo analiza el grupo potente y dice, todo está dentro de la legalidad. Es cierto que eso. Digo, pero si no es que esté dentro de la legalidad, es que el resultado final del agua es actividad hormonal estrogénica, como previamente se había publicado en Alemania. Entonces nos quedamos en la duda y entonces empezamos a hablar mal del agua embotellada y le decimos a la gente, el sitio donde estáis pagando el agua más cara de toda España es en Cataluña, que vale, a ver, ¿estáis preparados? 1.000 litros, 2,5 euros. El agua del ayuntamiento, 1.000 litros, valen 2 euros. El resto son impuestos, cosillas, ¿no? 2,5 euros. Y vale una botella de agua embotellada, que según parece es la gloria, 2,5 euros. Digo, alguien está haciendo el gran negocio de su vida, porque ¿cómo pueden costar 1.000 litros 2 euros y en la tienda 1 litro 2,5 euros? ¿Podría ser el agua del ayuntamiento la mejor del mundo? Pues si no es la mejor, haz algo, porque yo te puedo pagar hasta 4 euros los 1.000 litros o hasta 5 euros los 1.000 litros, porque tú me estás obligando a comprar 1 litro a 2,5 euros. Es decir, hay un margen, como dice mi gerente, cada vez que nos sale un índice mal, nos dice, tenemos mucho margen de mejora. Bueno, yo lo he aprendido eso del economista, o sea, que cada vez que suspendemos lo que tenemos es margen de mejora. Pues hay un margen de mejora infinito para ir de 2 euros a 2.000 euros que nos está costando el agua embotellada. Eso es una oportunidad enorme, lo discutimos con uno y con otro, y me dice el inglés, como usted sabrá, 1/3 de las botellas de PET en el mercado europeo se recicla. Digo, no lo sabía. Dice, sí, se manda a Oriente y vuelve como material reciclado. Y le digo yo muy inocentemente, ¿para hacer nuevas botellas? Dice, no, hombre, viene como fibra para la hilatura, como tejidos. Digo, ¿cuáles son los tejidos del PET? Me dice, el poliéster. Yo que llevaba mi chaqueta de dusting, saco la etiqueta, igual que esta, no, esta ya es nueva, me la compré otro día, pero también es de dusting, y digo, 75% de poliéster. No me digas que estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Y me dice, muy probablemente. ¿Tú te creías que por 49,99 ibas a vestir de oveja merina? Y entonces te quedas hundido en la silla y dices, entonces, ¿estamos vestidos de plástico? Sí, es plástico, es poliéster que domina el mercado, ¿no? Y entonces nos unimos a la industria del plástico, localizamos nuestros contactos, el ingeniero, la otra que está en Bruselas, y nos dice, la industria textil es de las que más recursos emplean y de las más contaminantes. Entonces se imagina uno la fábrica en la Indochina, en un sitio exótico, con chinos metidos en un sótano, y dice, es verdad, contaminante. Y dice, no, estamos hablando del paradigma de consumo independiente de la durabilidad y del impacto ambiental. No se han ocupado nunca de lo que te sobra. Parece que los armarios los vacía la Virgen de Montserrat o algún espíritu, o alguien se lleva la ropa vieja porque nadie se ha encargado nunca de qué hacer con tus textiles. Se han inventado la obsolescencia programada. Yo estoy convencido de que la obsolescencia programada existe porque yo echo gasolina en la BP y acumulo puntos y me dan una batidora que dura estrictamente 70 gazpachos. Se le rompe siempre la misma pieza donde la varilla metálica entra en el motor que es de plástico. Y hay un momento que no agita. Digo, tendré que ir a cambiar esto y le explico a la familia. Esto es la obsolescencia programada. ¿Saben cómo se llama la obsolescencia programada en textil? Moda. Lo siento.
está fuera de la moda. En los grupos famosos estos internacionales que operan en España, está, chica, en 6 semanas. Yo me acuerdo siempre de mi suegro, que en paz descanse, que decía, se compra un traje con 60 años y dice, este ya me dura hasta que me muera. Ahora la moda es de 6 semanas. Se cambia 8 veces al año. Digo, y eso dice el ingeniero, habla de peor calidad. Bueno, pues al final todo esto está por hacer y nos identificamos el PET por cualquier sitio. Esto en mi ropa tendida el otro día, encuentro un trapo que ya se llama PET en lugar de poliéster y me dice el inglés. Lo malo es que la ropa ya viene con los aditivos. Digo, ¿qué aditivos? No me sigas dando noticias, ya sé que es una botella de Coca-Cola reciclada, pero déjame con eso. Dice, bueno, si te pusiera la botella de Coca-Cola reciclada parecería Robocop, ¿no? Dice, tienes que flexibilizarlo. Digo, ¿cómo se flexibiliza? Dice, con polibromados para que no arda, con perfluorados para que no manche, para que te tomes una tapa y te cae agua y dice, anda, ni mancha. Con metales para hacer los colores, porque están prohibidos en todo, en las pinturas, pero no en los textiles, con alquilfenoles para la arruga, con talatos para que no necesite plancha, y lees la letra pequeña y dice, ojo, después de 10 lavados sí necesita plancha. Dice, pues entonces se le irá lo que le han puesto. Con tributil estaño, que está prohibido porque es causante del pene en los moluscos, los gasterópodos, la Nucella lapillus, en todas las costas de la península ibérica tiene pene por culpa del tributil estaño de las pinturas antialgas de los barcos y está requete prohibido. Es un gran problema ambiental. Y la ropa deportiva sigue utilizando tributil estaño para que no huelas a zorro después de hacer el maratón. Dice, pero esto, me enfado, me voy al departamento, los reúno a todos, digo, de aquí no sale nadie hasta que no encontremos el documento de evaluación del riesgo de textiles. Todavía lo estamos buscando. Los textiles vinieron del cielo y nadie ha hecho evaluación de riesgo. Nos vamos al supermercado de la esquina y compramos calcetines en una tienda de ricos, en una tienda de medios y en el chino de la esquina. Analizamos y nos encontramos la presencia de bisfenol A y sacamos un lema que se ha hecho popular en Estados Unidos que es "Do not suck your sock", no te comas los calcetines. Que es la primera recomendación que le tienes que dar a tu niño. Niño, no te metas los calcetines en la boca, porque son solubles. Y esto, dedicado a ti, es la gran novedad, porque esto es nada más que el principio. Lo que nos espera es la ropa termo, la ropa skin care, la ropa UV Protect, la ropa cooling, la ropa deodorize, la ropa Fir Health, la de carbono activo, la antibacteriana, la camuflaje, la retardadora de la llama, la pharmamedical. Es decir, hay ropa que se va a poner la camiseta al niño y te va a decir, cambias de color el niño y dice, tiene fiebre. No te preocupes que tengo una ropa con un antipirético. Le pones la camiseta antipirética y le baja la fiebre. Tú eres testigo, de hecho. Bueno, y la ropa conductivity. Algunos usos más de los plásticos. Los perfluorados son aditivos de los textiles, evitan que lo hace impermeables al agua, pero es que son al final el número 1 en el papel de envolver. Eso que te dan en la plaza cuando compras las pechugas de pollo y le ponen de pronto un papel que nunca sabes, yo te pregunto, ¿es un papel o es un plástico? Parece un papel porque está pintado y pone Conservas Fernández o Carnicería Pérez. Es un papel, pero en realidad no moja y es repelente al agua y a la grasa. Eso es perfluorado. Y a fuerza de perfluorados ahí y en las sartenes antiadherentes, que ya están marcadas en las tiendas sin perfluorado, pues tenemos el mapa de perfluorados en sangre sacado por el Ministerio. Argelia Castaño, contaminación por sustancias perfluoradas que están circulando en sangre de los españoles. Y por alguna razón maldita, estos que hablan raro, los catalanes, los vascos y los gallegos, tienen los niveles más altos de toda España. ¿De acuerdo? En marrón, personas. Después le siguen estos que son amigos, que son los valencianos, los asturianos. ¿De acuerdo? Pero y esto están contentos porque ya está descrito la dispersión de los órganos, de los polifluorados y perfluorados
en la sangre de toda la población peninsular. Y dice, si tienes un niño, tienes 93 de media, si has tenido 2 hijos, 84, si has tenido 3 hijos, 68. Son bioacumulables persistentes, lipofílicos. La mejor manera de quitártelos de en medio es como ha ocurrido con el DDT, pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Otra vez repetir con los perfluorados la historia de los organoclorados persistentes y los PCBs que nos acusan ya de hablar del pasado. ¿Saben cómo llama la clase médica a los perfluorados? Obesógenos. Toda una literatura médica importantísima de cómo influyen sobre tu predisposición a la obesidad, cómo actúan sobre el adipocito y todo eso que le gusta, el mechanistic understanding, papers de cómo es la patogenia de la enfermedad. Dices, pero esto no lo va a decir nadie. Ayer sacó la Unión Europea su último documento en perfluorado, a ver si el malo es el PP9 o el PP7. Tío. Bueno. Exposición. Ejemplos de exposición al plástico relacionados con el reciclado y la economía circular. Solamente 3 ejemplos. ¿Qué pasa con el Tetrabric? El envasado de papel y cartón reciclado, los objetos de plástico WI, que hay que incorporar esta palabra nueva, y el plástico recuperado del mar, carcinogénico, mutagénico, reprotóxico positivo. El primer caso me lo explicaron ayer una científica suiza en Palma de Mallorca. La economía a la que estábamos acostumbrados es la economía lineal, de la producción a la basura. Nos inventaron en el siglo XX que lo mejor era reciclar, darle varios usos a las cosas, y esta es la gran novedad de la economía circular. Muchas vueltas, y no sale nada del sistema. Dices, perfecto, a ver si esto es la solución. Entre las materias primas y el reciclado, todo es reaprovechable. No sabemos cómo reaprovechar la gran maravilla que es el Tetrabric. Resulta que ayer cerró la única factoría de toda la península ibérica, en Cataluña, que reciclaba Tetrabric. Todo el Tetrabric, a ver, malas noticias, se está amontonando en Zaragoza. Ya es más alta la montaña que el Aneto, ya se ve desde el Pilar. Porque se le puede quitar el cartón, pero no hay nadie que tenga la tecnología económicamente rentable para separar el plástico interior, que es un polietileno, del aluminio. Y según me decía ayer un experto que tú trajiste, los briquettes de aluminio que salen no dan suficiente rendimiento para que esto sea mantenible. Y la fábrica de Barcelona cerró hace unas semanas. Nadie recicla el Tetrabric. Y dices, vale, ¿qué pasa con el cartón reciclado? Nosotros hicimos nuestra primera publicación del cartón reciclado en el 2007 y dijimos, esto va a ser la revolución. Hemos encontrado que el cartón y papel reciclado utilizado en envase alimentario es muy rico en bisfenol A. Y vemos qué es el papel reciclado y déjenme que se lo diga. Es algo de pulpa vegetal, no sabemos cuánto, más después rellenos, almidón, estirado húmedo, ayudas de retención, biocida, agente de blanqueado fluorescente, repelente de la grasa, polietileno, polímeros, cera, DIMS, benzofenonas, terfenilos parcialmente halogenados, solventes, talatos, colorantes azoicos, aminas primarias aromáticas e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso es el cartón y papel reciclado. Y nosotros tan convencidos de que debe ser algo que viene del cielo porque tiene las 2 palabras milagrosas. Papel, si lleva con nosotros 500 años, debe ser bueno, y reciclado es el paradigma del siglo XX. Pues no, papel reciclado es esto. Nosotros le propusimos al Ministerio una vez que lo llamara pasta química apta para la impresión gráfica, en lugar de papel reciclado. Bueno, pues con esta historia analizamos el papel reciclado utilizado en cajas de pizza y nos enteramos que son una fuente inagotable de bisfenol A. Año 2007. Nos insultan en todos los idiomas. Esto es imposible, estos no saben medir, nadie ha puesto bisfenol A, hasta que en el año 2007 reconocen, que nadie ha segregado el papel térmico del proceso de reciclado. Faltaba un empleado que con unos guantes de seda fuera sacando los tickets de la visa que tú has metido junto con tu papel que has puesto para reciclar. Nadie nos había dicho que el papel térmico rico en bisfenol A se está reciclando junto con el mismo potaje. Y al final todo el papel ha resultado contaminado por bisfenol A, pero por el momento no se dice nada.
Y dice la chica, la suiza el otro día, tenemos que tener mucho cuidado con el black plastic. Digo, ¿y qué es el black plastic? Yo enseguida, como tengo una pasión por el chocolate, me acordé de las cajas de bombones. Digo, ¿no será este el black plastic? Dice, pues el black plastic es un problema por una razón. Primero, porque los sistemas de separación ópticos que hay en las plantas separadoras de plástico no reconocen el negro. Malas noticias. El plástico negro no se separa. Vale, pero bueno, eso es un mal menor. Dice la chica, yo me refiero a este. Este es el black plastic que nosotros llamamos WEEE. El WEEE significa Waste Electric and Electronic Equipment, la basura electrónica, que es riquísima en polibromados, porque este micrófono, este cable no arde, este ordenador no arde, nada de lo negro que se ve en nuestro alrededor arde, ni nuestro televisor siquiera arde, porque está tratado con polibromados como el más popular de los retardadores de la llama. Y a alguien se le había olvidado segregar el plástico con polibromados del plástico que se recicla. De tal manera que estos polibromados que ya están en el tejido adiposo de todas las granadinas, que son antitiroideos. ¿Alguien sabe de la sala cuál es la medicina más vendida con receta en España? La hormona tiroidea. 700.000 casos anuales de hipotiroidismo, un país de hipotiroideos, y los endocrinos todavía preguntándose de por qué pasa. Y ahora la gran noticia, que es esta, el toxic loophole. Alguien ha tenido que subir por 1000, multiplicar por 1000 la presencia de polibromados en el plástico reciclado que se deriva a juguetería y artículos para el pelo, porque como se está haciendo con plástico reciclado, está altísimamente contaminado con polibromados. Y dicen, un problemón. Estamos convenciendo a la gente que recicle, pero nadie ha sacado los cables ni la electrónica de la olla donde se funde todo. Y al final, aquí están ya los datos presentados de España y de Suiza de la presencia, por ejemplo, de bromo en juguetes, el cubo de Rubik, el cowboy de goma, el juego de agua, o como esta gente es perversa, han ido a buscar todo lo que te puedes poner en el pelo de los niños, ¿no? La pinza, el pasador y todo, que está hecho con plástico reciclado, que ha sido un orgullo enorme que se derive tanto plástico al reciclado, pero estas son las concentraciones que tiene de bromo, 18.000, de antimonio, y que no lo tiene en ninguna manera el plástico nuevo. Pero tú convencida de que el reciclado era una forma. ¿Ve? Y por último, plástico en mares y océanos. Dice el otro, no, esto lo vamos a solucionar sacando el plástico del mar y vamos a hacer una recuperación del plástico. La tortuga boba, que yo siempre me meto con la tortuga boba, que me enseñan siempre los periodistas, con una brida de 6 latas de cerveza asfixiándose, y yo siempre les digo, por algo es la tortuga boba. Y entonces ya no me vuelven a hacer más preguntas de animales, ¿no? La tortuga boba metió la cabeza allí. Los microplásticos, los plásticos en el medio ambiente tienen varias fórmulas. La de los microplásticos que hemos hecho es profeso, por ejemplo, en cosmética, para la crema dental o las cremas exfoliantes que han dejado de utilizar avena y ahora tienen microplásticos para que sean abrasivas. Los microplásticos que están en los jureles y en la isla de Menorca, aparece y está ahí fotos de allí, o los macroplásticos que han intoxicado a este cachalote en un pueblo de Granada que se llama Castelldefels, que yo siempre cuento con mucho orgullo cuando vengo a Barcelona, porque el pueblo se llama Castelldefels y está en la playa de Granada, con 27 kilos de plástico de invernadero. ¿De acuerdo? Y el hombre come calamares y dice, ¿cómo me he puesto hoy de calamares? Hasta que al final acaba en la costa, pues muerto con una indigestión de plástico. Bien, ¿y dónde está el plástico que falta? Dicen los ingenieros, porque echan las cuentas y flotando hay solamente un 60%. Ahora nos acabamos de enterar, han ido a pinchar en las Seychelles, en el mar de Alborán, en el Golfo de Vizcaya, en el Golfo de Cádiz, y se han enterado de que en el sedimento está el 40% del plástico que faltaba, fundamentalmente poliéster y viscosa. Es decir, la próxima vez que vayas a Decathlon y te compres unos pantalones de viscosa y digas, mira cómo me caen, y sales de allí
Pues que sepas que va a acabar como número 1 por delante del poliéster en el fondo del mar. Y no sabemos ni cómo se quita ni cuáles son sus consecuencias en el medio ambiente. Pero sí sabemos una cosa muy importante, y es lo que nos acaban de decir un grupo alemán. El plástico que se está recogiendo del mar viene altamente contaminado. No pasa los test de seguridad biológica CMR, porque contienen carcinogénicos, mutagénicos y reprotóxicos que han atrapado en su viaje marino. Todo lo que antes se comían los peces ahora se pega sobre el plástico que no es soluble. Dice, muy difícilmente vamos a tener materia prima para reciclado a partir del plástico que estáis trayendo. Eso no se puede reciclar. Está altamente contaminado. Bueno, efectos sobre la salud. Ya estamos en la parte final de los disruptores endocrinos. Y por favor, atended a esto. Los efectos que se han estudiado y que nos llaman la atención son en mujer la precocidad del desarrollo sexual, la endometriosis como causa de infertilidad, los fibromas, la disfunción ovárica, la subfertilidad, el cáncer de mama y el cáncer de vagina. En hombre y mujer gana por goleada la mujer. Yo tenía SQM como 1,8 y ahora me dice Karma que hay un empate 1,1, ¿vale? El hipotiroidismo, 1,19. Un hombre por cada 19 mujeres hipotiroideas. La hipovitaminosis D en el país del sol, 1,2. La osteoporosis, la obesidad, la diabetes 2, la enfermedad cardiovascular, los problemas autoinmunes y los efectos inflamatorios. En hombre y mujer infantil, malformaciones urogenitales, criptorquidia y pospadia, precocidad en el desarrollo sexual, leucemia y tumores cerebrales, trastornos neuroconductuales, problemas respiratorios y asma y reprogramación del metabolismo y obesidad. Los trastornos neuropsiquiátricos lo he sacado como una cosa especial, 1 de cada 6 niños. Vas a hablar con los profesores y con los maestros y las maestras y te dicen, aquí pasa algo, tengo la mitad de la clase medicada. Porque tienen déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista, depresiones y estados de ánimo, capacidad o dificultades en el aprendizaje, déficit cognitivo y trastornos en la conducta. Dice, ¿esto es que se diagnostica más? ¿Que somos más listos para hacerlo o que está ocurriendo más? Y esto tiene un olor terrible a disrupción endocrina, tiroidea y cerebral, clarísimamente. Y aquí está el hombre, que era por donde yo empezaba. Mala calidad seminal, cáncer de testículo y fertilidad deficiente. Es decir, gana por goleada la mujer. Y me dice Karma, cuestión de sexo, fisiología particular, influencia de ciclos ováricos, la ciclicidad en su totalidad. El principio de precaución dice que hay que actuar con cautela ante lo desconocido. Es el proponente de cualquier cosa el que tiene que demostrar la inocuidad, no nosotros el daño. El proceso tiene que ser abierto, informativo y democrático. Y entonces Santi se encarga de que yo venga a contar aquí porque esto tiene que ser informativo. Hay que informar. ¿Listo? No, dale más. Hay que informar. Y entonces me voy en un vuelo de Vueling, líneas aéreas, a Tenerife. Voy muerto de hambre, me desajusta el horario, no sé si era 1 hora más, 1 hora menos, siempre tengo problemas. El caso es que me decido a tomarme el sándwich que la revista aconseja. Dice, tome el sándwich de pollo que ha hecho el chef no sé cuánto. Señorita, traemos el sándwich de pollo. Esta es la foto del catálogo, no tiene nada que ver, lo que me trajeron una cosa que parecía un teléfono móvil, ¿sí? Y digo, vale, el sándwich de pollo. Y esta es la etiqueta del sándwich de pollo, 86 renglones. Y digo, como es Vueling, vendrá en catalán y en español. No, venía solamente en castellano. 86 renglones con los composición de un sándwich de pollo de 200 gramos. Dice, ingredientes, pan integral, harina de trigo, E260. Leo por aquí de pronto y dice, puede contener crustáceos, moluscos y pescado. Digo, señorita, que era de pollo. Dice, lea más abajo. Pone pollo. Y le digo a la señorita, no, y me quedo pensando, digo, ¿esta es la información que estábamos reclamando? Es decir, porque dice la ley que tenemos que reclamar información y exigir actuar como consumidores informados. 86 renglones, ¿ustedes se creen que alguien más friki que yo es capaz de sacarle una foto a la etiqueta y leerse esto? Digo, no, esto no puede ser así. Me voy a mi casa, digo, estoy hasta las narices, vamos a hacer una paella ecológica y vamos a comer sano. Y elijo lo mejor. Una sartén
sin antiadherentes, de un material inerte. Le he robado una teja al Guggenheim, que es de titanio. En la última visita a Bilbao le arranqué una teja al Guggenheim, titanio. 2 vasos de agua por persona, pura, osmótica y filtrada. He colocado debajo de mi fregadero una máquina más grande que la cocina para que el agua sea pura y osmótica. Me he ido a la tienda de la esquina, ecológica, y he comprado 4 dientes de ajo, pimiento rojo, un tomate, verduras variadas, porque es una paella, arroz con cosas, como dicen allí. Ecológica, de proximidad, de temporada, fresca, y he pagado el precio justo. Me he dejado la mitad del salario para que todo fuera dentro de la ley. Ya está todo. Y a mis niños les gusta la paella amarilla. Y me voy al supermercado y compro colorante. Colorante, y dice en el bote, puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Digo, ¿cómo? ¿El colorante me va a poner a los niños nerviosillos? Que me ha llamado la maestra ya 3 veces porque mi niño está dando la lata siempre al final de la clase. ¿Va a ser por culpa del colorante? Dice, esto es de locura. Y me dicen, ayer ya este supermercado hizo una nota pública, porque yo voy haciendo mofa de la etiqueta. Digo, pero tío, si esto es verdad no lo vendas, y si es mentira no lo pongas. ¿Pero esto qué es? ¿Sabes lo que se llama esto? Esto lo hacemos siempre los médicos. Transmitir la incertidumbre al cliente. Ahora los oncólogos están muy de moda. Sí, tiene usted y vamos a ver qué opción terapéutica, si la radioterapia o la quimioterapia. Léase esto y le da el Devita, el tomo 2, que tiene 1600 páginas. Léase esto y mañana lo comentamos. Y el paciente se va con el Devita a su casa, que no sabe por dónde empezar, para compartir la incertidumbre. ¿Esto qué es? ¿Una manera de compartir la incertidumbre con el cliente? Esto es una estupidez. Está claro que esto no es la forma de informar. Si esto es un riesgo, lo suprime, sea o no. ¿Y sabéis cuál es el problema? Y ayer lo aprendimos y lo estuvimos escuchando, el que hemos convertido a los ciudadanos en consumidores, y entonces los queremos poner a todos, como ayer decíamos, ¿te acuerdas?, a leer etiquetas. Y vamos a ir por el supermercado, los que tenemos baja agudeza visual, con una lupa, leyendo etiquetas de cosméticos, etiquetas de sartenes, etiqueta, a ver cómo elijo. Y tienes que hacer 3 titulaciones, una de ingeniero químico, otra de ecologista, otra de ambientalista y otra de clínico, para poder interpretar una etiqueta de un gel que tiene 46 componentes. Dios mío. Y ahora dice, no, que tiene efectos negativos sobre la actividad de atención de los niños. Es una locura. Nosotros habíamos confiado, por lo menos en los regímenes sociales, que esto lo iba a hacer el Estado, y que independiente de que sea letrado o no letrado, ilustrado o no ilustrado, alguien iba a cuidar por ti con confianza. Bueno, la última, esta es la de siempre. Este es el principio de precaución versión Almería. Me invitan a una exposición, una de estas, y me dice, ten mucho cuidado que hay un cruce muy peligroso. Me bajo del coche y pone stop a 150 metros, 70, 60, 50, 40, y cuando vas a 50 se te cala el coche, no puedes reducir a la velocidad que te imponen las señales de tráfico. Pero tiene toda la clave del principio de precaución. Es anticipatorio. Uno tiene que anticiparse a la situación de riesgo o de gran peligro, que es un stop donde pasan los camiones de fruta a 100 kilómetros por hora y de 36 toneladas, ¿no? Es decir, la situación la conocemos, es el stop. Pero tú tienes que estar advertido para no llegar ahí con el mayor de los riesgos. Gracias por su atención.